6 de cada 10 adolescentes han presenciado agresiones homófobas en el instituto y el 15% de los alumnos LGTB sufren ciberbullying, según datos de este colectivo. Reclama además un plan contra el acoso escolar. Según el estudio realizado por el colectivo Kogan, un 11% de los alumnos de secundaria es homosexual, bisexual o transexual. La mitad piensan que su familia no les aceptaría si lo supieran. Tuve un compañero que era homosexual y le daba miedo decirlo porque ya solamente por cómo era y cómo actuaba la gente se reía de él y tenía miedo de decirlo por si tomaban represalia. Hemos tenido suicidios por el acoso, la hostilidad que se produce no solo en el ámbito escolar, sino en sus aledaños, en la llegada al colegio, en el Twitter, en Internet. Aseguran que más de la mitad de los adolescentes piensan que sus profesores no hacen nada cuando se producen agresiones homófobas. Se toleran ciertos insultos como maricón o bollera que forman parte del día a día del alumnado y el 60% de los alumnos dice haberlos escuchado. El 80% de los alumnos dice que no sale del armario en su centro educativo. Los resultados de la investigación muestran que un 15% de los alumnos sufre ciberacoso por su orientación sexual. Radio Nacional de España. Wisteria Lane, con Paco Tomás, Radio 5. La vida en Wisteria Lane por fin volvió a la normalidad. A partir de ahora, la parcelita de la FELGTB en este barrio va a tener dos anfitriones. Cristina Moreno y Manu Sobrino serán las voces que nos acercarán cada semana la realidad LGTB de España, del activismo y de la actualidad. Buenas noches, Manu Sobrino. Empiezas tú. Hola, ¿qué tal, Paco? Buenas noches. ¿Qué tal? Cristina se ha quedado un ratito trabajando. Cristina se ha quedado ahora, nos alternaremos. A veces vendré yo, a veces vendrá ella. Y bueno, con ese afán de poder continuar todo lo que hemos hecho desde la FELGTB durante tantos años y invitando cada día a una persona distinta para que pueda dar la imagen más diversa de lo que es el trabajo que hacemos a nivel estatal. Pues hoy vamos a empezar conociendo los resultados de un informe que se presentó el pasado jueves, un informe creado por Kogan, por el colectivo de gays, lesbianas, bisexuales y transexuales de Madrid. Y bueno, creo que nos has traído... Bueno, nosotros entramos en tu casa. Bienvenidos, bienvenidas. Y a ver, cuéntanos un poco quién es el invitado que nos has traído hoy. Sí, Paco, pues como bien decías, esta semana que acaba de terminar hemos tenido una presentación muy interesante llevada a cabo por nuestros compañeros y nuestras compañeras de Kogan, una de las organizaciones de la FELGTB en la Comunidad de Madrid, y es el trabajo que han estado realizando durante 2 años sobre un tema que es de vital importancia, como es el acoso escolar y la situación en general que vive la población, los jóvenes LGTB en las aulas. Entonces, para hablar un poquito de ello, tenemos a un invitado de excepción como es Edu Benítez, que ha sido el coordinador de la investigación de todo este estudio y que bienvenido, Edu. Buenas noches, Edu. Buenas noches, muchas gracias por acogernos hoy en vuestra casa. Enhorabuena por el trabajo de entrada y cuéntanos un poco, de entrada, ¿cuál es el objetivo de crear este estudio? Bien, en realidad no es solamente un estudio, hemos hecho 2 estudios simultáneamente. Uno de ellos trata de continuar la línea que venimos siguiendo en Kogan desde hace muchos años, desde el 2005 en que Jesús Generelo ya presentase su primer informe sobre homofobia, y tratamos de monitorizar los niveles de homofobia en la Comunidad de Madrid. Luego, por otra parte, el otro informe es un informe más novedoso que está buscando conocer cuál es la realidad en Internet y si existe o no existe acoso escolar a través de las redes sociales hacia los menores y las menores LGTB. ¿Cuáles son los datos que más os han llamado la atención?
Bueno, pues yo creo que uno de los datos más llamativos es que un 80% de los alumnos y de las alumnas siga estando dentro del armario. Creo que es un dato que clama al cielo a estas alturas de la película, y cuando ya parece que todo está conseguido en la escuela, la realidad es que no, que muchos menores y muchas menores siguen teniendo miedo a decir abiertamente que son LGTB y a vivir su sexualidad en libertad. Uh-huh. Yo no sé si vosotros sabéis o Manu sabe o tenéis, no sé si existían datos anteriores que os hayan permitido realizar algún tipo de comparativa para saber si hay más o menos homofobia que hace 1 o 2 años. Sí, en este primer estudio estamos comparando con el del 2013, que ya se presentó también por COGAM, y la realidad es que siguen manteniéndose los niveles de homofobia y sigue manteniéndose el porcentaje que está dentro del armario. O sea, ¿no ha cambiado nada? Desde el curso 2012 seguimos igual, no ha habido cambios. Es un poco, lo hablábamos antes, ¿no? La principal casi conclusión de estas investigaciones que se han llevado a cabo, ¿no? O cómo pareciera que, bueno, que la sociedad cada vez está más preparada para aceptar esa diversidad, para ver que en las aulas hay personas de todo tipo y que los alumnos pueden encontrar un entorno donde lo vean, se sientan más libremente, ¿no? Para poder expresar su propia forma de ser, su propia identidad, y sin embargo en ese ámbito al menos poco se ha avanzado, ¿no? Al menos estamos hablando de la Comunidad de Madrid, pero bueno, de alguna manera sí puede ser claro, porque son datos del país y serían datos extrapolables. Sí. Claro, imagino que cada comunidad tiene su particularidad, pero claro, yo creo que cuando estamos hablando de un tema como este, yo creo que son extrapolables. Sí, en principio es bastante representativo del sistema educativo español. Sí que es cierto que es una muestra exclusivamente de la Comunidad de Madrid, pero de acuerdo con otras entidades con las que colaboramos y con las que intercambiamos opiniones, parece ser que esto es mantenido para todo el territorio, sí. He leído un dato que me gustaría que me confirmaseis, que es como que el 60% del alumnado ha sido testigo de agresiones LGTB-fóbicas. Sí. Eso es lo que nos dicen los propios alumnos y alumnas que han participado en nuestra muestra. Ellos y ellas reconocen haber sido testigos de agresiones verbales o físicas hacia sus compañeros y compañeras por ser, o como les ponemos nosotros en las encuestas para que lo entiendan, por parecer LGTB. Porque es verdad que no solamente afecta a los alumnos y a las alumnas LGTB, sino que también todo aquel alumno o alumna que desborde los cánones establecidos de género, de sexo, de sexualidad, puede convertirse en víctima de este tipo de agresiones. ¿Y los jóvenes o menores trans? ¿Hay una particularidad? Sí que la hay. Sí que es verdad que en nuestra muestra el número de menores trans es pequeño, pero por lo que podemos ver es más fácil encontrarles entre las víctimas que en la población general, con lo cual nos hace pensar que efectivamente a la hora de seleccionar a las víctimas existe un sesgo hacia aquel menor o aquella menor que es trans. ¿Cuál la muestra más o menos? ¿Qué muestra habéis utilizado para hacer tenemos una muestra, los estudios? Para el primer estudio, el estudio de LGTB-fobia en las aulas, tenemos una muestra de 5.605 alumnos de 39 centros de secundaria. Y en el segundo estudio es una muestra algo menor de 2.678 alumnos. A mí sí me gustaría, Edu, que pudieras contarnos un poco esa idea de hasta qué punto es difícil cuando los chavales, cuando las chicas, los chicos en los institutos valoran si han sido testigos de una agresión, ¿no? Porque incluso lo que también el propio estudio también recoge es hasta qué punto alguien no sabe hasta qué punto eso es una agresión homófoba, ¿no? Es decir, cómo un chico de 12 años, de 13 años, cuando ve una agresión o cuando ve un insulto hacia otro compañero, hacia otra compañera, es capaz de identificar que eso viene a derivarse de esa condición o de esa percepción hacia ese otro compañero. Porque ¿no? En muchos casos, además, tenemos interiorizado la agresión, de tal manera que no la entendemos como agresión, ¿no? Sí, efectivamente, por una parte, como comentaba Manu, nos encontramos con que los chavales y las chavalas son incapaces en ocasiones de reconocer dónde empieza la injuria. Ellos utilizan insultos como maricón o como gollera teóricamente como si fuesen amigables. Tú hablas con ellos en las charlas que damos en el grupo de educación de COGAM y ellos dicen, no, si se lo digo a mi amigo, si se lo digo de buenas porque sé que no es gay. Pero la realidad es que cuando ahondas un poco
te das cuenta de que siempre hay una connotación negativa en el momento que utilizan esos términos. No, ¿cuándo le llamas maricón? No, le llamo maricón cuando no se atreve a hacer algo. Entonces le estás diciendo que no es valiente, no le estás diciendo que es gay. Entonces sí que nos damos cuenta de que la homofobia está normalizada en el entorno educativo y que muchas veces el profesorado pasa por al lado de estos alumnos, le escucha utilizar estos términos y no corrige, porque también para el profesorado, igual que para el resto de la población, está normalizada esta situación. Claro. Esto es algo que también interiorizan los propios alumnos, como tú comentabas. Es decir, los alumnos LGTB, por ser LGTB, no están libres de homofobia y la interiorizan. Y nos encontramos con datos tan alarmantes como que un 40% de los alumnos gays dice que siente algún tipo de rechazo hacia dos hombres que se besan. Y es su propia sexualidad. Y así lo sienten. Y no solamente con la sexualidad y las prácticas sexuales, sino también con sus propios derechos. En ocasiones nos encontramos con que piensan que no merecen tener los mismos derechos. Claro, esto lleva a una infradenuncia enorme y nos encontramos con que los y con las menores se encuentran desamparados, ya no solamente porque el entorno que hay a su alrededor no les presta una mano, no les ayuda, sino porque ellos mismos y ellas mismas son incapaces de dar el paso para pedir esa ayuda. Fijaos hasta qué punto... Uy, perdona, Paco. No. Hasta qué punto es importante, ¿no?, que los profesores tengan un tipo de formación específica, claro, para incluir esto en las aulas. Pero es que ya no es para que el resto de compañeros y compañeras dejen de discriminar o de acosar a otro de ellos, sino para que los propios chicos y chicas se acepten a sí mismos. No es como un paso previo. Hasta qué punto una persona que considera que se merece esa discriminación, ¿no? Hasta qué punto dicen, bueno, yo no tengo los mismos derechos que mis compañeros, claro, y mis compañeras, ¿no? Yo que me digan esto, pues bueno, pues si yo me comporto de esta manera y el profesor no le dice nada y siempre ha sido así y no hay ningún contexto donde yo pueda expresarme de otra manera, pues será que me corresponde eso. Y al mismo tiempo se junta con esa idea de que voy a intentar no ser así, ¿no? Esa propia autodiscriminación, ¿no? De decir, voy a intentar cambiar, voy a intentar que no se me note, voy a intentar que obligarme a sentir lo que no estoy sintiendo, ¿no? Entonces, ese tipo de rechazo es vital, luchar contra él, ¿no? Intentar poner esas medidas para acabar de una manera por todas con ese rechazo que sienten esos pobres chavales, claro, ¿no?, que tienen 12, 13 años, incluso menores, ¿no?, aunque el estudio se ha centrado en estudiantes de secundaria. El estudio está centrado en estudiantes desde el primer ciclo de la ESO hasta el bachillerato, es decir, comprendidas las edades entre los 12 y los 18 años aproximadamente. Y sí, como bien dice Manu, es esencial que exista una buena formación del profesorado, porque ese es otro de los principales resultados que obtenemos. La mayor parte de los profesores que están colaborando en esta investigación dicen que no han recibido ningún tipo de formación reglada que les ayude a enfrentar este tipo de situaciones, con lo cual nos encontramos con un profesorado que tiene formación si él la ha buscado, si ella la ha buscado específicamente, pero nadie se la da. Esto crea unas diferencias en cada centro y en cada aula abismales. Entonces nos encontramos con que hay una diversidad que no está siendo atendida adecuadamente. Y hay el otro estudio, que es en el que hablamos de la particularidad del acoso a través de Internet, que es fundamental. En estos tiempos es fundamental. Hace 30 años no, pero ahora sí. Sí, desde luego las redes sociales se han convertido en una extensión de la vida social de los alumnos y de las alumnas. Ya no es que sea un complemento, sino que es esencial para su propia socialización. Y nos encontramos con que hay una cifra que es alarmante, y es que un 15% de los alumnos y las alumnas LGBT lo sufre. Y un 15% puede sonar poco, pero si comparamos con otras estadísticas que han salido recientemente, como puede ser el estudio Save the Children, donde se ve que el porcentaje para la población estudiantil general es de un 5% aproximadamente, nos damos cuenta de que esta cifra lo está triplicando. Un 15% de los alumnos LGBT lo sufre. Es decir, existe un riesgo patente que hace que los alumnos, por ser LGBT, puedan sufrir ciberbullying. Sí, es que ya se te queda un poco claro, ¿no? Porque la cuestión es, ¿qué debemos hacer ahora? Que imagino que tenemos todos estos datos. ¿Qué debemos hacer ahora? Sí. Ahí está las dificultades añadidas, porque hay quien apunta a una mejora de la legislación, pero es cierto que legislación existe y hay mucha que protege a los menores. Entonces, desde el Grupo de Educación de Cogam pensamos que más que crear nuevas leyes, se trata de hacer que las que existen funcionen. Se trata de crear voluntad política para que se inviertan recursos materiales y humanos que lleven a cabo una implementación de esas leyes, porque
es esencial que los profesores tengan formación, pero para eso es preciso contratar personal que les forme y poner en contacto a esos profesores con ese personal. Por ello, reclamamos que en las ONGs que dedicamos tantos esfuerzos a este tipo de acoso específico, que invertimos tanto esfuerzo de nuestros voluntarios y voluntarias en que se luche en la prevención y en la detección y en el abordaje del acoso escolar, se fomente más ese tipo de iniciativas y se provea con recursos tanto económicos como materiales a estas asociaciones, porque de otro modo es imposible llevar a cabo esta labor. Tenemos una demanda que excede nuestra capacidad de gestión. Prometía ser una tarde interesante en Wisteria Lane. Radio Nacional de España. Madrid. África Huerta. El colectivo de gays, lesbianas, bisexuales y transexuales de Madrid ha presentado los resultados de 2 investigaciones sobre LGTB-fobia en los centros educativos de la Comunidad de Madrid y sobre las nuevas formas de ciberacoso. Cayetano Fernández. Un 70% de los alumnos en los centros educativos de la Comunidad de Madrid afirma ver acoso diario hacia sus compañeros LGTB. Este es uno de los datos que arroja la investigación coordinada por Eduardo Benítez. La mayor parte de ellos vive esta situación en soledad, tanto en el caso del acoso presencial como en el caso del acoso online. Los menores y las menores no se atreven a denunciar su situación y no cuentan con los apoyos en los centros educativos porque la mayor parte del profesorado reconoce que no tiene la formación reglada específica para afrontar este tipo de situaciones. El estudio también propone una serie de medidas para revertir estas situaciones de acoso que los alumnos tienen que afrontar en solitario, ya que muchas veces ni los docentes ni las propias familias tienen herramientas para solucionarlas, medidas que detalla Eduardo Benítez. Se requiere una mayor formación de los docentes y, por otra parte, una mayor implicación de las familias y, además, se debe mejorar la atención que se da a la diversidad afectivo-sexual en los currículos de secundaria y de bachillerato. Debe hacerse explícito el término homofobia, debe incluirse en las leyes educativas. Las leyes educativas deben ser mucho más inclusivas y fomentar la igualdad como verdaderamente, teóricamente, deberían hacer. Investigación que también analiza el ciberacoso y que, según refleja, sufre un 15% de los menores encuestados. Radio Nacional de España. Son las 2 de la tarde, la 1 en Canarias. En la cadena SER, hora 14. Con José Antonio Marcos. COGAM asegura que el 60% de los alumnos de los institutos de Madrid ha visto algún caso de acoso al colectivo de gays, lesbianas, bisexuales y transexuales, pero que menos de la mitad ha llegado a denunciarlo. Hablan de una cultura del miedo instalada entre los chicos, de un alto porcentaje que ni siquiera ha reconocido públicamente su condición sexual. Muchos de ellos creen que ni siquiera sería aceptado por su propia familia. Marcos Cuevas. Una cultura del miedo alimentada, según Eduardo Benítez, coordinador del equipo de investigación de COGAM, por el temor a denunciar y por la falta de formación del profesorado. El hecho de que los profesores no actúen en muchas ocasiones puede ser influido por la cultura del miedo, pero es verdad que una buena formación podría arreglar mucho de esto. Lo más preocupante es que no se denuncie y es absolutamente necesario educar al alumnado en la prevención y educar al alumnado en la denuncia. Un 60% de los alumnos ha visto agresiones, pero el temor a convertirse en víctima junto a los agredidos hace que solamente el 49% denuncie y que el 33% consienta la agresión. Un miedo que se traslada del instituto a casa, donde un 80% de los LGTB adolescentes no ha salido del armario y la mitad cree que si lo hiciesen su familia no lo aceptaría. El estudio también denuncia el bullying en Internet, donde un 15% de los LGTB adolescentes admite haber recibido acoso.